Buenos días, tardes o noches, espero que tengas un excelente día. Hoy en este día estamos con los capítulos 41, 42 y 43 de esta historia que se nombra Ronin, los derechos no son míos, derechos a sus respectivos autores. Dejaré los links en la descripción. Sin más, es hora de empezar. Capítulo 41. No tenían ninguna organización. La pelea era imposible de resumir, pues se parecía más a 4 combates entrelazados que a uno solo entre 4 héroes y un villano. No aparecieron ni fueron derrotados al mismo tiempo. Algunos lucharon durante minutos, otros durante segundos, pero todos lucharon. No tenían ningún plan. Zero logró llegar primero al villano, incluso superando a Bakugou por unos 30 segundos, todo con una sonrisa confiada en su rostro. Ronin estaba colocando las bombas en el puente y probablemente no pudo contraatacar al mismo tiempo, lo que le dio a Zero un momento para aprovechar el paisaje. Y entonces tomó una aguja y cortó la cinta, obligándolo a reajustarse y sujetarse para no caer los 40 pies y besar el concreto, perdiendo así su momento. Bakugou fue el siguiente, volando por los aires. Fue bastante impresionante, pero Ronin ya lo había visto. Un arma se cargó y lanzó una pared de aire prácticamente inevitable. Sobre todo porque era invisible. Bakugou no esquivó lo suficientemente lejos y salió disparado contra una pared, teniendo que recuperar el equilibrio. Otro instante perdido, y Ronin apenas se había detenido a mirarlos. Quizás al tercero le iría mejor. Estaba creando un camino de hielo para deslizarse, pero un camino sin barandillas. Alguien debería haberle advertido que tuviera cuidado con ese vigilante resbaladizo. Ronin ni siquiera cambió de arma, simplemente pasó al fuego automático y le disparó sin piedad. Las balas de aire comprimido apenas le picaban, pero aún así podían desequilibrar a cualquiera, como demostró Todoroki al tener que detener su avance cuando lo derribaron de su propio hielo y tuvo que sujetarse. La cuarta persona caminaba, o corría. Aoyama adoptaba un enfoque racional y seguro contra alguien con demasiada movilidad y gran habilidad para controlar el área. Sus portales, sus agujas, su parkour, en serio, usar solo armas había sido pan comido. Zero corría mucho más peligro que los otros dos idiotas, y con su velocidad de lanzamiento apuntando al centro del cuerpo, nadie podría esquivar nada. Estaba en su cuarta bomba cuando Zero llegó, pero acababa de terminar la quinta cuando Bakugou regresó. Estas bombas falsas eran muy fáciles de preparar. Tenía una lista de requisitos que debía cumplir antes de que las bombas se consideraran activas. Muere. Comprensible, pero poco práctico. Siempre sentía la necesidad de replicar. Una frase poco heroica y un ataque sorpresa desperdiciado. Otro disparo con la pistola y Bakugou lo esquivó con mucha más amplitud, sin darse cuenta de que los disparos eran diferentes. El primero había sido un disparo normal sin cargar. El segundo era el que debía esperar. Como logró esquivar parte del primer disparo, Bakugou calculó mal la distancia que debía recorrer para esquivarlo. El proyectil le dio en los pies y lo hizo girar, provocando que se estrellara de espaldas contra el puente y cayera. Si dejaran de acercarse por los lados y caminaran por la carretera como personas normales, esto no seguiría ocurriendo. Ronin se colocó en posición para el regreso del humano helado. Como era de esperar, nadie aprendió nada y Todoroki se alzó de nuevo sobre un pilar de hielo. Sin embargo, en lugar de dispararle, Ronin lanzó un potente disparo contra la torre de hielo. El hielo lo protegió y le bloqueó la visión mientras Ronin arrojaba una aguja a la base y comenzaba a dispararle. Todoroki ni siquiera notó que su base se agrietaba hasta que se hizo añicos bajo él. Había una razón por la que las montañas se inclinan hacia arriba y no son delgados pilares de hielo. Zero había subido al borde del puente justo a tiempo para saludar a Ronin cara a cara. ¿Sabes? Si hubieras sido un poco más silencioso o te hubieras alejado un poco más, como 6 metros más allá, no te habría oído venir. Con un gesto de desprecio, apuñaló la cinta un par de veces, observando cómo se tensaba y se rompía. Zero volvió a sujetarse, pero esto ya era ridículo. Aprendan a adaptarse, muchachos. Al menos el último venía. Aoyama, láser del ombligo. Se había apostado en un edificio. Buen alcance y una postura defensiva, por encima de él para aumentar el alcance desde el que podía disparar su don. Un 10 en todo, un buen plan incluso sin prisas. Si acaso, ser el último hacía más difícil que lo vieran. Estaba esperando a que alguien más atrajera la atención de Ronin.
Un poco cobarde, pero era más efectivo ser cobarde que idiota. Realmente se preguntaba si aprenderían, pero logró llegar hasta la sexta de las 8 bombas antes de que otro lo intentara. Mientras tanto, cierto idiota gritaba deseando la muerte de Ronin. Se asomó por la cornisa desde abajo y gruñó, tocando finalmente el lujoso puente con sus propios pies antes de recibir una aguja en el estómago. Se armó un buen lío cuando un láser, probablemente proveniente de un ombligo, irrumpió en la escena y fue esquivado con un rápido y anticipado paso lateral, mientras Ronin se alejaba de la mina terrestre con conciencia que de vez en cuando se activaba sola y lanzaba otra aguja. Más explosiones, y 10 segundos después del primer láser, un segundo ataque a distancia para apoyar a Bakugou. El segundo invasor se acercaba, y Ronin realmente quería hacerle pasar un mal rato a Bakugou. Después de todo, ahora no era un justiciero, sino un villano tan ridículamente malvado que solo mataría a un perro si tuviera una camada de cachorros que sobrevivieran gracias a él. La mezquindad era cosa de villanos. Se agachó tras un coche y cambió de arma, esperando a que el láser se recargara. Luego, se lanzó contra Bakugou, comprobando que el láser estuviera listo. Fue recibido por explosiones, pero las contrarrestó golpeando a Bakugou con una saya en las costillas y con la izquierda en la cara, atrayéndolo hacia atrás y hacia el láser de Aoyama. Bakugou gritó al recibir el golpe, pero gritó aún más fuerte cuando empezó a ser apuñalado con una aguja y empujado contra el borde. Ronin golpeó con la palma de la mano todas las agujas clavadas en Bakugou para asegurarse de que estuvieran bien sujetas antes de interrumpir con su patada frontal, enviando al estremecido Bakugou al suelo. A continuación, regresó el hombre de la cinta adhesiva. Este Spider-Man de pacotilla se balanceó desde un edificio debajo del puente para tomar impulso e intentó dar una voltereta en la cima, como si fuera un columpio propulsado por cohetes. Claramente fue una idea espontánea, de lo contrario, se habría dado cuenta de que le darían un tiro por el trasero. Efectivamente, Ronin se aseguró de dispararle el objetivo en movimiento en cuanto lo vio por encima de la barandilla, enviando a Zero a la caída libre para que hiciera puenting otro día. Esto ya era ridículo, dejen de lado sus estúpidas y exageradas maniobras. Aprendan a enfrentarse a un villano como Dios manda, de cualquier forma que no aproveche sus puntos fuertes. Todoroki se llevó la palma por no haber aprendido absolutamente nada hasta ahora. Otro pilar se formó dirigiéndose directamente hacia él, prácticamente rogando por un disparo cargado. En cambio, Ronin se enfadó por haber apuñalado solo a un estudiante y le dio un regalo al que tenía delante, esperando que un poco de dolor le enseñara una lección a ese idiota. Esquivó otro láser y activó los guantes, lanzando la aguja como un cañón y arrancándole la polla de cuajo a ese estúpido pilar. Primero estaban los problemas con su padre, luego la obsesión con una sola solución, y después lo que sea que estuvieran haciendo esos tres idiotas. Esto era absurdo. ¿Cómo es posible que a ninguno se le ocurriera tomar una posición ventajosa y esperar a que la cagara como Aoyama? Si alguien trabajara con el rubio, quizás tendría que esforzarse de verdad. Todas las posiciones de las bombas estaban ocultas a Aoyama por un coche o el saliente, lo que le permitió colocarlas con facilidad. La sexta bomba solo le llevó medio minuto. Se estaba volviendo un experto. Nezu, no creo que tenga que revelarme. Tus alumnos no parecen saber cooperar. La vez que me topé por casualidad con 3 justicieros, el equipo de 4 tenía mejor sinergia que este, y 2 de ellos no hicieron nada. Este era un asunto serio, aunque las escuelas de héroes no solían abordarlo. Los héroes debían trabajar con cualquiera que se presentara en la escena, no solo con la gente de su agencia. Establecer un plan era importante, y lo que fuera que estuviera pasando aquí estaba lo más lejos posible de ser un plan. Debo estar de acuerdo. Pensaba pedirte que te contuvieras, pero parece innecesario. Ronin ahora lanzaba pullas a Aoyama, principalmente porque no tenía nada que hacer. No quería dejar a un oponente molesto sin oposición, y él mismo tenía sus propios problemas de agresividad. ¿Crees que deberíamos hacer algo al respecto? Estaba allí para luchar, y hasta el momento no había luchado ni una sola vez. En ese momento parecía imposible que la UA le tendiera una emboscada, pues estaba prácticamente igual que al principio. Había usado menos de 10 agujas, estaba descansado y apenas se esforzaba. Las únicas heridas reales que debería haber sufrido eran las de la granada andante, pero la vieja chaqueta de Maul la había protegido. Era una chaqueta realmente buena. Oh, tenemos una idea para el final. Quieren terminarlo a las 3, ¿verdad?
Fue algo que mencionó al planificar los equipos. Este tipo tenía buen oído para los pequeños detalles. Sí, alguien me está esperando. Al menos debería intentar cumplir mi palabra. Caminó hacia el borde y golpeó a Bakugou, que se alzaba, con una buena dosis de violencia a la antigua usanza, haciendo que el antiguo matón saliera disparado contra él. El golpe fue tan fuerte que Ronin no pudo encontrarlo ni con los ojos cerrados, y mucho menos predecir dónde iba a estar para golpearlo. Resistió el impacto hasta que la katana envainada se enroscó alrededor de su cabeza y Ronin lo arrojó de cara contra la barandilla del puente, para luego empujarlo hacia atrás. Volvió a caer, intentando recuperar el equilibrio. Ronin trabajaba más duro ahora, esquivando los láseres cada vez más frenéticos. No estaba seguro de que supieran cuántas bombas tenía que detonar, pero solo le faltaba una. Había llegado a la mitad cuando dos de los héroes aparecieron al mismo tiempo. No se molestó en detenerlos, limitándose a ralentizarlos con un monólogo. ¿Están ustedes dos aquí al mismo tiempo por casualidad, o están tramando algo? No me vencerán a ciegas, ¿saben? Los tres héroes a los que había estado derribando del puente eran mucho mejores en movilidad, pero como él no tenía que moverse, podía castigar cualquier intento que hicieran de acercarse. Moverse sin cobertura significaba recibir un disparo. Moverse con cobertura los dejaba demasiado cerca de él. Era una situación sin salida. Deberías haber intentado obtener fuego de cobertura de Aoyama y luego avanzar. Sus movimientos eran lentos y relajados, sin importarle demasiado, ya que en la siguiente parte estaría en la recta final. Esa debería ser la parte más fácil para él, con la pelea más difícil por delante. Sí, bueno, solo tenemos que esperar a Bakugou, entonces tendremos dos de poder. Zero tenía razón, pero Todoroki estaba impaciente y se apresuró, creando una ola de hielo. El hielo congeló el aire, pero había algo que desconocía sobre el arma y sus balas de aire comprimido. El disparo cargado impactó contra el hielo ascendente, pero no hubo choque, solo una superioridad aplastante. Midoriya aún recordaba las palabras de All for One sobre el don. Durante 2 segundos después de activarse, otros dones no podían hacerle nada. Se refería a que los dones de viento no podían disiparlos y impactaba dentro de los 2 segundos posteriores al disparo, pero esto demostró que ni siquiera los dones de temperatura, como el fuego o el hielo, podían detenerlo en ese lapso de 2 segundos. Realmente era su arma ante todo, la amabilidad. Los ojos de Todoroki probablemente se abrieron de par en par, pero lo derribaron. No fue gran cosa, pero rompió su línea de contacto y detuvo el hielo. Bakugou finalmente se levantó, y los 3, 4, técnicamente, se enfrentaron al villano. Su chaqueta ondeaba al viento mientras se levantaba, y terminó. Los 3 llegan tarde. No supieron aprovechar el apoyo, la información ni sus propias capacidades. Ni siquiera supieron aprovechar su superioridad numérica. No hay forma de ganar esta batalla. Por su seguridad, les aconsejo que abandonen la zona. Les quedaban 10 minutos, pero prácticamente todo estaba perdido. Podía entrar en las alcantarillas, y al hacerlo, la victoria era prácticamente automática. Ninguno de ellos podía hacerle nada allí abajo, e incluso congelar toda la alcantarilla no serviría de nada. Aún así, lo atacaron mientras se alejaba hacia su siguiente lugar designado, presionando el detonador falso como Nezu le había dicho. No sabía por qué Nezu quería que se moviera, pero si tuviera que adivinar, diría que las bombas tenían algún tipo de pirotecnia, como humo. Kabum, boom, boom. Cada bomba detonaba la siguiente, provocando una explosión aún mayor que destruyó por completo el puente. El siguiente grupo ya no tenía forma de acercarse a él y estaba condenado por los fracasos de los demás. Su mejor opción era que los héroes actuales acabaran con él. Por supuesto, Midoriya no se percató de esto en ese momento. Ronin definitivamente no tenía el control de la situación. Nezu. ¿Qué demonios fue eso? Tus alumnos estaban en ese puente. Las explosiones no debían ser reales. Nezu se rió. Son un grupo difícil, y nunca dije que las bombas fueran falsas. Además, sabes que la única manera de enseñar es haciendo que la gente fracase, ¿no? Debo admitir que he intentado analizarlos, y parece ser un alumno excelente. No me importaría tener a alguien como tú aquí, pero Todoroki se encarga de eso. Habían quedado atrapados por una luz de hielo, pero nadie había muerto. Ronin estaba de pie al borde del puente destruido, mirándolos desde arriba. Van a venir a por vosotros todos a la vez, Ronin, y creo que deberías probar tu espada ahora mismo.
Su figura estaba envuelta en polvo y humo, los colores similares se fundían para formar una especie de fantasma gigante que contemplaba la ciudad desde lo alto. Su mano izquierda descansaba sobre la saya, marcando un ritmo con los dedos mientras la observaba. Tuvo un instante en el que nadie pudo verlo y rápidamente reemplazó tantas baterías como pudo, comenzando por la espada y luego el cinturón. El humo y el polvo seguían disipándose, dejando a la solitaria figura con una mano en su espada mirando fijamente a los héroes como si fuera una especie de jefe final. Esto enfureció bastante a los héroes. ¿Quién se cree ese imbécil, All Might? Las manos de Bakugou crujieron. Vamos todos a la vez y aplastémoslo. Todoroki proponía un plan, pero Bakugou era de lo más terco. Apártate de mi camino. Él ascendió a toda velocidad mientras Zero permanecía con Todoroki, todos subiendo aproximadamente al mismo ritmo. En la cima, se alejaba con la mano en la espada. Ya perdiste. Hay una diferencia entre tenacidad e imprudencia, y la estás cruzando. Cállate la boca, maldito villano, y muérete. Bakugou se abalanzó sobre él y agarró un guantelete, inmovilizándole los pies mientras le apuntaba con el cañón. Solo lo había usado una vez, y casi le cuesta la descalificación. En ese momento, Todoroki usó su hielo para acorralar al villano y que éste no pudiera esquivarlo. Un láser lo apuntaba, impidiéndole moverse hacia arriba. Esto sí que era un ataque en grupo. Pero, es demasiado tarde. Voy a desenvainar esta espada. Bakugou agarró el pasador y tiró, el hielo de Todoroki se espesó y el láser de Aoyama se disparó mientras un monstruo hablaba, mirándolo fijamente a través de todo mientras hablaba. No con confianza, sino con seguridad. Ancud Your World in medio la explosión arrasó con las cámaras, pareciendo aniquilar lo que quedaba del puente. Vaya. Lo tienen acorralado. Exclamó Mina, contenta de haberse librado de esas estúpidas bolas pegajosas. No podían oír a Ronin hablar, pero sí podían ver a Todoroki y Bakugou dejando de lado sus diferencias para ganar. Unirse para derrotar a un villano, eso sí que es de hombres. Kirishima exclamó entre lágrimas, mientras Sato reía. Después de todo eso, ni siquiera él puede superar el inmenso poder de Todoroki y Bakugou. Sato parecía feliz, mientras que Momo se veía frustrada, a pesar del éxito de sus compañeros. ¿Sobrevivirá? Esto parece bastante peligroso, preguntó Tsuyu desde un lado, con la cabeza ladeada. Había estado allí la primera vez que Bakugou usó eso en una simulación de combate. Casi destruyó el edificio. Oh, esos pobres ingenuos. Recover y Giel habló en un susurro. ¿Acaso no perdieron ya? Caminar y intentaba controlarlo todo como si fuera el objetivo de un videojuego, y este no era capturar a Ronin, sino evitar que el puente explotara. Fracasaron en eso. Sí, lo hicieron, y no estoy segura de poder curarlos si lo hacen. Recover y Giel pulsó el botón para llamar a Eraseread. Díganles a esos chicos que se detengan. Los convertirá en picadillos y intentan matarlo. ¿Los va a convertir en carne picada? Como de costumbre, Momo lo entendió rápidamente. Cariño, ese no es un voluntario cualquiera, dijo, negando con la cabeza. Es el tercer criminal más buscado de Musutazu. Es el Ronin. La explosión sacudió toda la ciudad B. Fue tan intensa como un disparo y se extendió por más de 100 metros. El hielo se reformó al derretirse, aunque el láser secundario era prácticamente inútil. La explosión duró 4 segundos, y pasaron otros 8 antes de que pudieran ver tras aquel brillante destello. Delante de ellos había una mezcla de vapor, polvo, humo y escombros, lo que hacía imposible discernir con exactitud lo sucedido. ¿Ustedes lo mataron?, preguntó Zero, el único que no había participado en el ataque, a los exhaustos estudiantes. Todos estaban algo nerviosos, como se pudo ver cuando Aoyama gritó algo en la azotea. Mierda, ¿esto quedará registrado en nuestros archivos permanentes? Joder. Bakugou sacudió sus brazos, que le dolían después de usar su último movimiento. Incluso el que acababa de usar para prepararse le dolía. No deberían demandarnos por esto. Estas cosas pasan en el campo. Todoroki parecía el menos afectado. Todos sus micrófonos se encendieron y pudieron oír los gritos de Aoyama. Detrás de ti. No lo golpeaste. Está detrás, esto ya ha durado demasiado. Esta es la última charla. Parecía imposible moverse, pero de alguna manera todos se giraron lentamente para mirarlo. Ronin permanecía de pie, ileso por las llamas. Yamato estaba en su mano izquierda, liberada de su cinturón.
Escuchen bien, abortos fallidos, porque la próxima vez que se supone que debo decir esto, les cortaré la cabeza como servicio público. Ronin señaló el camino hacia el puente en ruinas. Aún humeaba por el calor, estaba cubierto de un espeso vapor proveniente del hielo derretido, y el polvo de lo que antes había sido la calle y los coches esparcía por el aire. Si esto fuera una pelea de verdad, habrían matado a más civiles que el villano y se les habría escapado la oportunidad de matarlo. Su trabajo, imbéciles farsantes, no es arrestar villanos. Es salvar civiles. Se encogió de hombros mientras adoptaba una postura y señalaba a cada uno al unísono. Tú, Bakugou, no debiste haber usado ese movimiento en espacios públicos. Tu instructor debió habértelo dicho. Al menos, apúntalo hacia arriba si lo haces para que no golpees a la gente en el suelo. Todoroki, no debiste haberme congelado. Primero debiste haber protegido a los civiles con hielo. ¿Ves todos esos coches en llamas? Al menos una persona muerta por coche. Zero, deberías haberlos detenido. Parte del trabajo de un héroe es reconocer cuando se está yendo demasiado lejos y denunciarlo. Aoyama. Lo mismo, pero bien, avisa de mi ubicación. Nadie se percató del humo que salía de la espada ligeramente desenvainada, envolviendo a sus 3 víctimas, empujado por los guantes mientras fingía señalarlas. Nadie prestó atención al humo azul en medio de todo el humo. Parece que solo se aprende de la violencia. Zero no parecía estar preparado, pero Todoroki estaba alerta y Bakugou se preparaba para otro ataque. Les hizo una seña y luego empuñó su espada mientras Bakugou cargaba para ver si alguien había aprendido la lección. Bakugou no la había aprendido. De lo contrario, habría dejado de luchar y se habría retirado. Los demás sí, o le habrían dicho que se detuviera. No importaba. Ya habían perdido antes de que su equipo atacara, y nada de lo que pudieran hacer cambiaría eso. Su pulgar presionó contra la tsuba, empujándola hacia afuera, mientras que con la derecha empujó aún más la empuñadura, asegurándose de que el mango metálico quedara al frente. Su pie derecho avanzó para encontrarse con el estudiante que cargaba. Las botas no estaban puestas, por lo que no le proporcionarían la precisión necesaria. Se oyó un silbido cuando el metal rasgó el aire, un extraño zumbido estático mientras la hoja brillaba con un resplandor azul. La niebla que normalmente la rodeaba se disipó con la misma rapidez con la que se acercaba al trío. La hoja salió disparada de la vaina, cortando directamente hacia la izquierda y entrando en su propio portal mientras generaba cada vez más humo. El humo se adhería a todo. A los chicos, a los restos del puente, incluso al aire mismo. El humo se convirtió entonces en un portal por el que fluía más humo, atravesando todas las defensas. Mientras los portales se apilaban y se extendían, convirtiendo toda la zona en una neblina blanca, Yamato entró en el primero, teletransportándose rápidamente entre todos los objetivos mientras les cortaba las entrañas, partiéndolos desde dentro hacia afuera y creando más portales, de los cuales salían más cortes, que a su vez creaban más portales. Su brazo dio un único golpe, pero sus víctimas presentaban miles de cortes y hemorragias internas. Ninguna podía mantenerse en pie. Morirían desangradas en menos de 2 minutos si las dejaban solas. Ronin blandió su espada una vez, salpicando la sangre en el suelo mientras limpiaba a Yamato de un solo golpe. Sin daños en los alrededores. Estás inmovilizado y no puedes moverte. Los héroes podrían venir y arrestarte fácilmente, o dejarte morir desangrado. Un movimiento que se puede realizar fácilmente para cambiar el rumbo de una batalla, y un poco vistoso. Eso es un superataque. Envainó lentamente la espada mientras hablaba. Ninguno de ellos podía detenerlo, así que ¿por qué no explicarlo ahora mismo? Estaba a salvo y seguro, que era el momento adecuado para dirigirse a un oponente. Ese movimiento era del estilo del demonio llorón, la forma final. La dimensión del corte. Es simple, rápido y letal. El mejor tipo de ataque. Hizo una pausa, hablando por la radio para averiguar dónde estaba la enfermería. Ajá, voy para allá con los 3. Sí, llegaré pronto. Ronin observó a los 3 estudiantes, haciendo algunas conjeturas rápidas. 3 de ellos, uno de él, no era precisamente Olmig, así que, Ronin echó un vistazo rápido y decidió que Bakugou era el que estaba peor. Al fin y al cabo, era el que estaba más cerca, pero eso no importaba tanto como conseguirle el tratamiento adecuado cuanto antes. Ronin apretó los dientes y levantó a Bakugou, corriendo rápidamente hacia el área médica donde Recovery Girl debería estar de guardia.
Una vez que dejara a Bakugou, tendría que regresar por el siguiente, y el siguiente, haciendo todo esto lo más rápido posible. Le pagaran lo que le pagaran por aguantar esto, no era suficiente. Recogió fácilmente a los tres con sus guantes y botas, uno a su derecha y dos a su izquierda. Luego comenzó a abrirse paso a través de portales con un solo tajo hacia la enfermería, donde el resto de los estudiantes derrotados que esperaban. ¿Qué fue eso?, gritó Mineta, agarrando la pierna de Momo. Todos estaban atónitos, pues no lo habían visto llegar. Su figura borrosa pareció surgir directamente del suelo, espada en mano. ¿Podría haber estado haciendo eso todo el tiempo?, se preguntó Monoma. Realmente había copiado el don equivocado en su pelea. Claramente, el de este hombre era superior al de Kirishima. No lo puedo creer. ¿Qué ha hecho?, exclamó Mina exasperada. Un segundo hay explosiones por todas partes, al siguiente da un tajo, no acierta a nada, y aún así acaba con todos de un solo golpe. Supongo que realmente se estaba conteniendo. Tsuyu seguía mirando tranquilamente la pantalla junto a Momo. Los está cargando a los tres y ha venido aquí sin problemas, así que debe ser bastante fuerte. Su peculiaridad es algún tipo de portal de teletransporte o una peculiaridad relacionada con el viento. Tal vez un aumento físico, y es tan rápido que el ojo humano no puede seguirlo. Momo estaba haciendo conjeturas sobre su peculiaridad, tratando de descifrar cómo podía parecer que desaparecía desenfocado y luego reaparecía a unos metros de distancia. Era algo habitual, pero a corta distancia, e incluso sin ella era bastante rápido. Hiro miró hacia la puerta. ¿No viene él, aquí? En realidad, no había nada amenazante en eso, o al menos no debería haberlo habido. Pero ver al monstruo que había derrotado a dos de los más fuertes de la clase de un solo golpe, sin siquiera molestarse en luchar contra el resto, acercándose a ellos. Todos retrocedieron un paso al ver que la puerta se abría. Recovery Girl, lo traje lo más rápido que pude. ¿Dónde lo quieres? Ronin pasó por la puerta, cargando a Bakugou a cuestas. ¿Tienes una inyección de adrenalina o varitas energéticas para que coman? Sí, cariño, por favor, colócalos todos en las camas. Recovery Girl mantuvo la calma ante la prisa de Ronin, indicándole con un gesto que se acercara a unas camas que habían preparado para ello. La rapidez es importante, pero demasiada prisa solo hace perder el tiempo. Ronin hizo lo posible por colocar a Bakugou con cuidado en una de las camas y revisó su trabajo. La curación y los asuntos médicos no eran lo suyo, así que sería más útil que fuera a buscar al siguiente estudiante. El resto de los estudiantes observaban cómo el monstruo se encargaba de sus víctimas. Quizás alguno de ellos podría ayudarlo a acabar con los dos últimos chicos. Después de todo, esta podría ser una experiencia útil para ellos también. Alguien rápido, piernas de motor, tú vienes conmigo. El resto, hagan lo posible por ayudar a Recovery Girl. Si no lo consiguen, aprendan de ella. Supongo que siempre es un buen momento para empezar a aprender, asintió Recovery Girl, complacida de que, aunque Ronin estaba visiblemente nervioso, hiciera todo lo posible por controlar la situación. Ida, ya lo oíste, muévete. El resto, acérquense. Es hora de unas lecciones improvisadas. Ronin recibió 10 minutos de atención médica mientras recibía consejos de la experta. Fue una gran experiencia de aprendizaje tanto para él como para los estudiantes. Finalmente, los robots llegaron para trasladarlos a la enfermería principal. Ronin hizo una profunda reverencia a Recovery Girl, agradeciéndole su ayuda. Vuestra presencia me permite luchar con más libertad, aunque tendré que contenerme más. Espero poder compensaros en el futuro. ¿Y vosotros, clase 1A? Se giró para mirarlos a todos. Espero que hayáis aprendido algo hoy. Si no aprendéis nada más, no uséis superataques de área de efecto en zonas públicas sin previo aviso ni evacuación. Sus ojos iban de una persona a otra. ¿Lo entendiste? Todos asintieron como si fuera su profesor. Bien, volveré en 30 minutos para dar mi charla de clausura, y gracias por invitarme. Nezu quiere dirigir al último grupo ahora, así que tengo que prepararme para mi escape final. Se alejó caminando, sin molestarse en teletransportarse. No tenía prisa, y el paseo le dio más tiempo para apreciar la cantidad de detalles que le habían puesto a la ciudad, demasiados. Muchísimos. ¿Acaso sus impuestos también iban a parar ahí? ¿De verdad la UA malgastó hasta el último yen? No podemos luchar contra eso. Gritó Uraraka a su profesor.
En la pantalla, Ronin estaba sentado al borde del edificio en ruinas. Nadie parecía entusiasmado por luchar contra él, pues era claramente imposible. Quizás con la mitad de la clase, pero con 4 personas. Deberíamos intentarlo al menos. Ida también estaba nervioso, pero se controlaba bien como vicepresidente. No parece excederse a menos que los estudiantes lo hagan, a juzgar por la advertencia de evitar causar bajas civiles. Los últimos 4 habían recibido esa advertencia después de la pelea del director Nezu, quien les aseguró que sobrevivirían. No que estarían bien, pero que sobrevivirían. Uraraka ya se había roto las piernas luchando contra el 0-pointer en el examen de ingreso, y no estaba segura de cuántas veces podría salir adelante simplemente sobreviviendo. Sí, siempre y cuando respetemos las reglas y no las infringamos como hicieron Bakugou y Todoroki, todo irá bien, dijo Tokoyami con seguridad, tranquilizando a sus compañeros. Una guía clara era útil, ya que les proporcionaba un criterio concreto para saber si estaban fallando o no. Me alegra ver que ya están haciendo actividades de integración de equipo. Aizawa miró la última ficha del escenario. El villano ha bombardeado el puente y ahora intentará huir a Rusia. En fin, lo importante es que se irá en coche. Impídanle que se vaya. Está en el puente destruido, corriendo por la calle principal en el coche rojo, esa cosa roja con forma de coche. De acuerdo, señor. Dijeron al unísono y se apresuraron a acercarse, comenzando a planear una estrategia para la pelea. Ronin conducía un kart improvisado por el puente quemado. Tuvo que reemplazar algunas piezas porque Bakugou lo hizo explotar antes de que pudieran arrancar. Sin duda llegaría tarde al club, pero no le preocupaba demasiado. Hoy solo era día de planificación, y no necesitaban hacer algo grandioso cada vez. Aprovecharía su tiempo libre para limpiar su traje, que estaba bastante polvoriento. Por ahora, siguió su camino lentamente, preguntándose, ¿se rendiría el último grupo? ¿Atacarían como los demás? ¿Aprenderían de los errores ajenos? ¿No se confiarían en el poder y usarían sus fortalezas? En serio, si Bakugou estuviera en esta parte, lo único que tendrían que hacer para ganar es una evacuación formal más adelante y volar el puente. No funcionaría por mucho tiempo, pero al menos me retrasaría un minuto. La vista era bastante buena, y Nef le susurró al oído. Vamos a demoler toda esta ciudad y reconstruirla este fin de semana, así que no nos preocupa demasiado el daño ambiental ahora mismo. Si quisieras usar tu don de nuevo para destruir más del puente, desde que accidentalmente destrozó las repisas y barandillas con su dimensión cortante, Nef le había estado pidiendo que volviera a usar su don. Sin duda, quería volver a verlo cuando estuviera preparado para poder tomar mejores notas. Podía oír pasos que se acercaban a su estúpido kart. Se giró y vio una figura solitaria corriendo detrás de él. ¿Cómo llegó hasta aquí? El tal Ida corría hacia él y su kart, acercándose cada vez más. Ronin comprobó que iba a la máxima velocidad permitida, aún más rápido de lo que la mayoría de la gente podía correr, y volvió a observar al velocista. En realidad, llegaba bastante tarde si había corrido a esa velocidad todo el tiempo. ¿Dónde había estado y qué había estado haciendo? Se acercó y corrió detrás del coche de Ronin. Ronin. Estás arrestado. Detente o nos veremos obligados a detenerte nosotros mismos. Lectura de libros de texto, malditos libros de texto. Todos los demás olvidaron sus líneas para anunciar el arresto, y se notaba. Este tipo al menos había pensado en esto. Ronin optó por ignorarlo y mantuvo la vista al frente. Por eso no notó a la chica con spandex rosa y negro en la espalda de Ida. Lo tengo. Lo tengo a él y al coche. Sintió que algo lo tocaba y oyó que tocaba el coche, entonces Ida pateó el coche, lanzándolos a ambos por los aires. Ahora sí que los vio bien. Iban corriendo a cuestas, con la enorme armadura blanca cubriendo a la chica más pequeña. Como él iba al volante, nunca se había fijado bien en el tipo. Pero ahora, flotando en el aire, pudo verlos a los dos. Eso dejaba a la chica invisible y al tipo pájaro que no era Usagi. Aún así, los elogios deben ser tan importantes como las quejas. De verdad trabajaste en equipo. Y además dijiste todo lo correcto antes de entrar en acción. Al menos lo estás haciendo mejor que los demás en solo un minuto. Todavía tenía más de 20 minutos para evitar ser capturado. Esto se estaba volviendo difícil rápidamente, pero, como último grupo, lo tenéis más fácil. Yo soy el que más cansado estoy ahora, y vosotros habéis tenido más tiempo para hacer la tarea de investigación que nadie hizo.
Tengo grandes expectativas para vosotros. Les arrojó unas agujas, a pesar de estar a 6 metros del borde. Si no te calmas, me veré obligado a soltarte, señor. ¿Verdad, Tokoyami? Uraraka miró a lo lejos. Tenían a un miembro leyendo atentamente las reglas de combate, ya que no podía hacer nada en ese momento. Parecía una tontería, pero garantizaba que no se equivocarían con la jerga legal. Me niego. Esta es la parte en la que me dejas morir, señorita. No se preocupe, esto es mucho más seguro que lo que hicieron los demás y, legalmente, debe hacerlo en caso de que haya villanos que no cumplan las normas. Adelante. Ronin respondió como si fuera su personaje y luego les dio la jerga legal. Si un villano intentaba que lo mataran y representaba un riesgo para civiles o héroes, debías dejarlo morir. No debías dispararle tú mismo, pero debías asegurarte de que los civiles estuvieran a salvo antes que el villano. Además, soltarlo era una maniobra mucho menos arriesgada. Ningún civil corría peligro directo a menos que cayera sobre ellos, y la zona bajo el puente debería haber sido evacuada. Él le dedicó un gesto de aprobación mientras ella lo soltaba, y se disponía a desenvainar su espada, cuando unas extrañas garras de color negro violáceo lo agarraron. Lo tenemos. Lo tenemos. Uraraka estaba emocionada mientras Ronin hacía una rápida comprobación. Se había caído del puente y había ido hacia el tercer estudiante de héroe, Tokoyami, quien lo atrapó con su don, sombra oscura, usando las garras gigantes de su don para sujetar y mantener al villano en su lugar. No está mal, pero alguien olvidó su cinta de captura, apuntó las manos una hacia la otra, haciendo un movimiento que ya había hecho antes por accidente, y activó la función de tracción de los guantes. El aire entre sus manos fue atraído en ambas direcciones, girando cada vez más rápido hasta convertirse en una pequeña bola de viento. A medida que sus manos se acercaban, la fuerza aumentaba. La bola se condensaba cada vez más, convirtiéndose en una pequeña bomba a punto de explotar. Sus pulgares se contrajeron para empujar mientras cedía ante el agarre aplastante, y Dark Shadow lo ayudó a juntar sus manos con más fuerza. Estilo de lucha callejera, primera forma. Hadouken. La bola de aire condensado explotó hacia afuera, arrasando con viento y calor. Le destrozó la chaqueta, el chaleco antibalas, los protectores de brazos y el protector de cuello. Sin embargo, la explosión hirió las garras de Dark Shadows y lo obligó a soltar al pseudovillano. Ronin retiró la espada y se teletransportó hacia abajo, reduciendo su caída en unos 10 metros, unos 30 pies, mientras rodaba por el suelo. Tokoyami estaba en una valla publicitaria debajo del puente, esperando para tenderle una emboscada cuando los demás lo alcanzaran. Habían planeado con anticipación en caso de que no obedeciera la orden de detenerse. Nada mal, héroes. Ronin rió mientras corría hacia su objetivo final. Perder el kart en realidad lo había hecho más rápido, pero aún tenía que estar atento a la chica invisible, por difícil que fuera. Corrió por las calles, observando cómo subían a Tokoyami. La chica de rosa flotó hacia abajo, lo tocó, y la sombra de Tokoyami los elevó. Vio a Ida corriendo a su lado, arrastrando a los otros dos como globos. Lo esperarían en la salida, un buen plan, ya que tenía que ir allí. La salida era una extraña puerta amarilla que Nezu había construido en el otro extremo de la ciudad. Nezu insistía en que se usaría para algo más adelante, pero que sería un gran objetivo final para él. Finalmente tuvo que subir al puente, y Ronin juntó los pies para impulsarse con más fuerza. Hizo una breve pausa mientras abría el primer portal, gracias a un pequeño conocimiento que había adquirido mientras corría cargando a los 3 niños y usando solo tajos individuales, algo que solo notó porque el tiempo era crucial. Cada tajo hace que el portal avance un poco más. Un tajo alcanza un máximo de 8 metros, luego 10 metros con 2, ¿cuánto llegaría con 4? Dio los 4 tajos y luego activó sus botas mientras saltaba hacia adelante como una rana. Debería haberlo probado antes. Así no le habría sorprendido tanto que recorriera 16 metros. Parecía una curva, donde cada pasada aumentaba la distancia más que la anterior. Aún así, se impulsó hasta el borde mientras intentaban empujarlo, saltando por encima de ellos y corriendo por el camino paralelo. Eres bastante bueno, me obligaste a teletransportarme sin poner a nadie en peligro. Pero ahora llega a la parte importante. Ronin empezó a usar los coches falsos como plataformas para impulsarse, aprovechando la fuerza de sus botas al empujar contra objetos.
Las plataformas le proporcionaban un mejor impulso que el asfalto, lo que le permitía seguir el ritmo del chico que corría con más facilidad. Esto le permitió guardar la espada y sacar su arma, disparándoles mientras corría por el camino. Solo faltaban 2 minutos para la salida, y si lograban detener a Ronin antes de que llegara al final del camino, ganarían. Esa frase en particular, la parte sobre que llegaría al final del camino, le produjo un presentimiento de que sabía dónde estaría el último miembro y por qué Iida había tardado tanto en llegar hasta él. Tokoyami bloqueó las balas de aire con sombra oscura. Estas balas ni siquiera dolían, solo molestaban. Pink parecía un poco enferma, pero cumplió con su trabajo permitiendo que Iida corriera a toda velocidad mientras cargaba con su equipo. En resumen, buena sinergia. Se preguntaba si alguno de los equipos lograría obtener algo. Iida se acercó más y pateó casi sin detenerse, sirviendo así como un nuevo punto de partida para que Ronin impulsara su patada. Tras impulsarse, avanzó 4 metros, directo a por la portería. Ronin ya veía el final. Su estilo era un poco más lento, pero aún así ganaría a ese ritmo. Esos héroes tenían que hacer un giro inesperado, y parecía que lo tenían. La chica habló. Iida, agarra a Tokoyami. Tokoyami, lánzame. La chica salió disparada por los aires y lo golpeó en la espalda, lanzada por su compañera y empujándolo contra el suelo mientras rodaban. Su impulso disminuyó cuando ella lo abrazó, sin intentar realmente atraparlo, sino simplemente ralentizarlo para que los demás pudieran pasar. Intentó atraparlo con su don, pero solo logró quitarle la chaqueta. Los demás estudiantes lo adelantaron mientras ella luchaba por mantener sus brazos a los costados, pero él sabía cómo zafarse de los abrazos. Levantó los brazos a los lados y retrocedió, apartándola de él. Ustedes son geniales. Entonces recibió una patada en el costado, justo cuando estaba a punto de volver a correr y ganar bastante distancia. Parecía que habían regresado por su compañero. Uraraka, ¿aún puedes moverte? Iida regresó tras dejar a Tokoyami a mitad de camino. El hombre pájaro seguía corriendo para bloquear la salida a lo lejos. Uraraka logró ponerse de pie. No fue tan malo, estaré bien. Entró en pánico y no usó su don en nada importante, solo tocó su abrigo y lo volvió ingrávido en lugar de él. Fue impresionante la cantidad de cuerpo que no logró alcanzar. Esta vez no pudo atravesar la ropa con su don como lo había hecho en el ataque sorpresa. Quizás requería más energía cuanto más afectaba, o más tiempo cuanto más grande era el objeto. Por ahora, esa información era irrelevante. Los tres se pararon frente a él, armándose de valor. Ya no parecían asustados, empezaban a parecer auténticos héroes. Vale. Ahora, esto, pateó la pistola y la agarró, la volvió a enfundar y se echó a reír. Esto es una pelea. Las habilidades eran mucho peores que las del grupo anterior, pero se sentía mucho más real. Antes solo eran 4 idiotas en el mismo lugar, esto era un equipo. Levantó las manos mientras avanzaba, haciendo señas con ambas. Vamos. Enséñame esos planes, ese espíritu. Capítulo 42. Ronin dio unos pequeños saltos, adoptando una postura de combate cuerpo a cuerpo antes de lanzarse contra los héroes. Su velocidad era superior a la de una persona normal, pero inferior a la de Iida. Sin embargo, no necesitaba que fuera mayor. Su primer oponente fue Uraraka. Corrió directamente hacia ella, ya que su peculiaridad parecía afectar únicamente a aquello que tocaba con las manos. Ronin giró y ejecutó su patada giratoria hacia atrás contra su estómago. La dejó sin aliento y la lanzó contra Iida, obligándolo a atraparla o moverse. Siendo un buen compañero antes que un buen héroe, optó por atraparla y darle a Ronin una oportunidad. Ronin pasó corriendo junto a él, impulsando sus piernas con pasos cortos, pues le resultaba más fácil impulsarse que arrastrarse con pasos largos. Se acercaba a la puerta, que Dark Shadow y Tokoyami intentaban bloquear con objetos al azar. Delante de ella había carteles apilados, junto al propio héroe. No es que los bloqueos fueran un problema. Ronin flexionó los dedos y se volvió a poner los guantes, dando un paso adelante mientras atacaba. El tirón obligó a Tokoyami a dar un paso adelante, permitiéndole intercambiar un puñetazo mientras Dark Shadow se abalanzaba sobre él. Se rió cuando los puños gigantes deberían haberlo aplastado contra el suelo, pero se deslizaron de su cuerpo encorvado. Aquí no había técnica, solo fuerza bruta. Si Mao no podía vencerlo con artes marciales de verdad, ¿cómo iban a hacerlo mejor estos chicos sin ninguna?
Dio un paso al frente de nuevo y le propinó un gancho al chico. No tenía sentido luchar contra el monstruo de las sombras, así que solo apuntó al muchacho. Logró golpearlo antes de oír una explosión de llamas y, acto seguido, una fuerza inmensa lo impactó en las costillas, lanzándolo hacia atrás y de lado. Tokoyami, ¿estás bien?, dijo Ida, adoptando una postura defensiva junto a su compañero de clase. Golpea fuerte, pero sigo en pie. ¿Cómo están ustedes dos? Uraraka también estaba allí. Creo que soy su primer objetivo, ya que soy la que más me ha golpeado. Una buena suposición por su parte, y puntos extra por acertar. Parece que quiere abrirse paso a la fuerza. Entonces tendremos que acabar con él. Es curioso cómo ni siquiera se dieron cuenta de que podían simplemente esperar a que se cansara. Las otras veces, tenía que sobrevivir 30 minutos. Esta vez tenía un objetivo que cumplir, y si no lo lograba en los próximos 18 minutos, fracasaría. El combate se ajustaba a sus puntos fuertes. Entonces, haz lo que mejor sabes hacer, héroe. Se estiró, sintiendo cómo sus huesos se acomodaban y sus articulaciones se movían. Cuando estuvo lo suficientemente ágil y listo, cargó con ambos brazos pegados a la cara en una postura defensiva, al estilo del juego del escondite. Ida intentó conectar una patada a su guardia, pero una fuerza desconocida lo apartó por completo, haciendo que su guardia se abriera de par en par mientras él contraatacaba con un rápido puñetazo. Se movían uno alrededor del otro, e Ida observó el extraño fenómeno que rodeaba el cuerpo de Ronin. Puede formar una especie de escudo, es difícil acercarse a él. El empuje se hacía más fuerte cuanto más cerca estabas, así que cuanto más cerca de sus brazos estabas, más difícil era golpearlo. Ronin usaba sus brazos como escudo, por lo que era difícil golpear toda su parte superior. Ida lanzó patada tras patada, pero cuando Ronin avanzaba, no eran impresionantes, y tuvo la mezquindad de hacérselo saber al joven velocista. Buen corazón, buen esfuerzo, técnica deficiente. Ronin esquivó una patada y contraatacó la siguiente con la suya, dejando que sus piernas chocaran. Deberías tomar clases de taekwondo o kickboxing. Ida cambió toda su pierna para otra patada, mientras que Ronin optó por la solución más fácil de una patada lateral, contraatacando de nuevo. Buena potencia, buena velocidad también. Sin embargo, se reencontraron, pero Ronin dejó que su pierna rebotara y cambió a una patada frontal de empuje, derribando a Ida. La falta de técnica te deja desequilibrado, te obliga a arriesgarte en tus ataques. No hay suficiente control. Se apartó justo cuando un coche se estrelló en su sitio. Uraraka tocó otro coche, luego Sombra Oscura lo levantó y lo lanzó, soltándolo justo antes de que chocara con él. Ronin se agachó y saltó limpiamente por encima del coche, aterrizando sobre él tras el impacto. Un poco peligroso y dañó la propiedad, pero esta zona ya debería estar evacuada. Buen uso de tus habilidades. Se impulsó hacia adelante desde el capó, dirigiéndose directamente a la salida para ver su contra. Dark Shadow y Tokoyami se interpusieron entre la puerta de salida y Ronin. Ronin cambió de modo de guantelete en el aire, descendiendo y corriendo por el suelo con las manos en alto. Era más lento, más sosegado, pero más estable. Dark Shadow y Ronin se enfrentan de nuevo. Ronin usa su habilidad de empuje para golpear a Tokoyami sin siquiera tocarlo. Era como si sus brazos pudieran crecer medio pie más al cambiar de forma en el último segundo. Se golpearon mutuamente durante 10 segundos antes de que Uraraka lo obligara a rebotar junto con una de las heridas de Tokoyami contra Ida, quien lo lanzó hacia atrás como una bola de pinball. Tokoyami comenzaba a mostrar el desgaste de tantos golpes en el estómago. La puntería de Ronin era impecable, incluso mientras luchaba contra un pájaro de sombra gigante. Ronin se encogió de hombros. Al menos sois buenos cubriéndoos el uno al otro, vamos a ponernos un poco más serios. Mantuvo los brazos a los costados, con las manos en los bolsillos, mientras avanzaba. Ida se preparó para otro intercambio de patadas, balanceando la pierna hacia un lado, pero en su lugar recibió una patada giratoria hacia atrás en la cadera, una de las pocas zonas desprotegidas de su cuerpo. Ida retrocedió, luego avanzó y recibió otro golpe de side kick en la misma zona. Ronin iba y venía como la marea, pero los desgastaba como si fueran un acantilado, y a juzgar por quien acumulaba más heridas en cada enfrentamiento, era bastante obvio quién ganaría si las cosas no cambiaban. Los héroes deberían haber tenido ventaja, pero él desconocía el paradero de su cuarto miembro.
La sola amenaza que representaba ella le resultaba más agotadora que las 4 batallas anteriores. Tenía que vigilar constantemente su entorno por si se le acercaba sigilosamente. Sin duda, estaba cerca, pero no lograba encontrarla. En cambio, esquivó otra patada y giró, convirtiéndola en su 5ª patada giratoria hacia atrás contra la cadera derecha de Ida. Los continuos golpes empezaban a surtir efecto, pues sus movimientos se volvían más torpes y lentos con cada patada que recibía. Ronin bloqueó una patada al cuerpo, levantando los brazos y atrapando la pierna mientras plantaba los pies. Ronin apoyó el pie derecho sobre el izquierdo de Ida, mientras sujetaba con ambos brazos la pierna derecha de este. Luego, con la pierna izquierda, empujó la pierna de Ida hacia arriba y contra él, hasta que la rodilla de Ida quedó casi pegada a sus costillas, con la pierna estirada a la fuerza. Ida no tenía la flexibilidad necesaria para realizar esa maniobra, y su reacción lo demostró. Ronin levantó la pierna derecha y ejecutó una patada frontal con empuje, derribando a Ida de nuevo. Con su pierna derecha mucho más lesionada, tardaría más en levantarse esta vez. No te limites a entrenar tu don. Tu cuerpo es un arma, y un arma abandonada es un arma sin filo. Pasó junto a Ida, que ya no podía mantenerse en pie. Necesitaría un minuto antes de intentarlo, e incluso entonces Ronin no lo recomendaría. Solo quedaban 2. Habría dejado a Ida con muchas menos heridas, pero necesitaba acorralar a Hagakure. Disminuir las probabilidades de éxito la obligaría a actuar. Ronin volvió a alzar las manos. El siguiente en la lista era Tokoyami o Uraraka, y cada uno contrarrestaría la debilidad del otro. Sombra Oscura parecía la peor opción, ya que los ataques a distancia no le afectaban, pero un intercambio de golpes heriría a Ronin y Tokoyami. Sin embargo, el combate a distancia era la única opción fiable contra Uraraka. El combate cuerpo a cuerpo lo dejaría flotando a 6 metros de altura hasta que lo arrestaran, pero en ese momento Sombra Oscura bloquearía los ataques a distancia. En resumen, Dark Shadow tenía que irse. Ronin retomó su postura de boxeo y se abalanzó sobre Tokoyami, esquivando el primer ataque de Dark Shadow y lanzándolo contra la puerta amarilla. Tanto el don como el humano jadearon de dolor y casi cayeron al suelo tras el impacto. Estaban llegando a sus límites físicos, pero Ronin apenas comenzaba a exasperarse. Uraraka cargó, pero su ataque fue tan inofensivo como el de un gatito. Ronin, intentando sacar el máximo provecho de sus nuevos juguetes, cambió su izquierda para empujar y extendió su mano hacia la de ella. Su cuerpo seguía moviéndose, pero parecía incapaz de vencer la fuerza del empuje. Le faltaba la musculatura para acercarse solo con el brazo. Su otro brazo se alzó para intentar atravesar la barrera con determinación, en lugar de ajustar su posición o intentar agarrar algo más. Como recompensa, él retrocedió y desactivó el guantelete, permitiendo que ella tropezara y cayera de lleno en su sidekick, recibiendo el fuerte golpe en la cara y rompiéndose la nariz. Eso debió doler. Cayó hacia atrás durante un segundo entero antes de recuperar el equilibrio. Lo miró. Piensen en más opciones, ustedes 3, o 4, supongo, son más que solo sus peculiaridades. Recuerden que son muchos y usen sus recursos. Ella intentó atacarlo de nuevo, pero esta vez él la agarró de la muñeca y la lanzó por encima del hombro hacia Tokoyami. Usó tanto los brazos como las piernas en el lanzamiento, y fue entonces cuando descubrió dónde se escondía Hagakure. Detrás de la puerta de meta, salieron varios metros de cinta blanca que volaron hacia él. Su cuerpo reaccionó instintivamente ante la amenaza percibida y giró a toda velocidad, pateando con todas sus fuerzas a su cuarto oponente invisible, pero ya era demasiado tarde. La cinta se enroscó a su alrededor mientras la última estudiante se aferraba a él, recibiendo el ataque con un grito antes de caer sobre él, casi soltando la cinta por el dolor al fracturarse sus costillas con un solo golpe. Ida estaba en el suelo, murmurando mientras se frotaba la cadera derecha. Tokoyami estaba desplomado en el pavimento, con la mirada ligeramente perdida y el cuerpo flácido. Uraraka finalmente se rindió y rodó por el suelo tras el golpe de hombro, vomitando. Hagakure incluso recibió una patada brutal en las costillas que sin duda le rompió algo, pero, a pesar del dolor, logró envolver a la última persona con la cinta adhesiva. Solo una persona salió ilesa de todo el incidente. El hombre que más daño le causó a Ronin, el propio Ronin, yacía envuelto en una estúpida cinta blanca que simbolizaba su derrota. Habían atado varios trozos de cinta para que fuera lo suficientemente larga como para cubrir todo su cuerpo.
Hagakure se acercó débilmente a él, pero ni siquiera pudo derribarlo. Sus brazos podrían romper la cinta de sujeción si se tensaba demasiado. La patada la había dejado sin aliento, y ahora estaba más apoyada en él que de pie. Ronin miró a su rival, asintiendo. No estuvo nada mal. Faltaban 15 minutos. Todo este intercambio solo duró 3 minutos. Le dio una palmadita en el hombro a la chica invisible y desnuda. Nada mal, chica, nada mal en absoluto. Para su crédito, dado que desde fuera no parecía gran cosa, lo hizo bastante bien. Se quedó allí tranquila mientras todos sus compañeros eran aplastados, sin precipitarse en el agarre. Si no hubiera tenido compañeros, él habría estado alerta y la habría aplastado cuando intentara abalanzarse sobre él. Incluso si no hubiera estado concentrado, podría haberla derrotado, y sin duda lo habría hecho, con una sola extremidad libre. Cualquier extremidad con la que pudiera golpearla y empujarla hacia adelante, para luego deshacerse de la cinta empujándola por el borde. No dudó ni un instante cuando finalmente se presentó una oportunidad. Era difícil presionar a alguien que había derrotado a 3 de sus compañeros 35 minutos antes, pero lo hizo. No puedo oír si lo dijo tu profesor, pero los héroes ganan. Vaya, qué victoria tan patética. Esa debe ser la parte más realista. Ronin tuvo que cargar al más grande de vuelta. Por supuesto que lo hizo. Al parecer, en la OA no había camillas, siendo los derrochadores de dinero que eran. Tuvo que llevar a Irida desde el rincón más alejado de Ciudad B hasta la enfermería del lugar para que recibiera atención básica. Recovery Girl los curó a todos con un beso, ya que sus heridas eran leves. Ronin rechazó la curación, pues parecía agotar a quienes sanaba. Era algo que debía evitar a toda costa. Toda la clase fue enviada a una sala donde comentaron el desempeño del grupo anterior. Fue difícil elegir al jugador más valioso, ya que esta vez todos contribuyeron. Sin embargo, sabían hacer matemáticas. Uraraka no hizo nada trascendental, simplemente facilitó las cosas a los demás. Si bien este ahorro de energía les dio más tiempo para que Ronin cometiera errores, no fue decisivo. Hagakure prácticamente no hizo nada hasta el final, pero lo que hizo fue muy importante. Tokoyami defendió muy bien la salida, pero todo dependía de una persona. De hecho, todo dependía de una persona. Iida fue elegido el jugador más valioso porque todo dependía de él. Llevó a Hagakure hasta el final, colocó al grupo en la posición adecuada para su último ataque y fue quien sacó a Ronin de lo que solo un borracho idiota llamaría su coche de escape. Ronin observaba la conversación desde fuera, revisando su chaqueta en busca de los nuevos problemas que inevitablemente tendría. Efectivamente, hoy no le había sentado nada bien. ¿Tendría que llevarla a reparar a un profesional, o? Bueno, dado que repararla revelaría su identidad, sabía cuál sería su próximo proyecto. Había estado planeando el canap, pero parecía que tendría que seguir esperando. Dijo Nezu, señalando hacia la sala donde Aizawa estaba dando el discurso de clausura. Oí que mencionaste que ibas a dar un discurso de clausura. ¿Te animas a entrar y darlo? Me interesaría mucho escucharlo, por decirlo menos. Claro. Entró en la habitación, apoyó la izquierda en la saya y esperó su turno para hablar. Los murmullos cesaron mientras observaba a la clase. Nezu se adelantó para hablar en su lugar. Ahora, nuestro invitado dará sus últimas palabras antes de marcharse. Adelante. Ronin mantuvo su postura defensiva. Era una costumbre. Al fin y al cabo, no podía confiar en nadie en la sala. Levanten la mano quienes lleven un botiquín de primeros auxilios. Mostró su botiquín personalizado, uno que contenía todo lo necesario en caso de emergencia. Linterna, gasas, pinzas, todas esas pequeñas cosas útiles que todo héroe debería llevar. Si no lo tienen, consíganlo. Todo héroe debe ayudar a los civiles heridos, e incluso un botiquín básico será de gran ayuda. Les diría que aprendieran artes marciales, pero no me harían caso, así que me limitaré al argumento que su maestro respalda. Solo diré que me habrían golpeado más de 20 veces si más de ustedes supieran artes marciales y tuvieran un mínimo de planificación, incluso más que un accidente automovilístico. Se encogió de hombros. Recuerden los objetivos de los héroes. No se supone que sean populares. No se supone que sean geniales. No se supone que peleen. Su mirada se clavó en los dos idiotas a los que casi le daban ganas de darles un puñetazo en la cara. Se supone que debéis salvar a la gente. Cada héroe tiene su propia manera de hacerlo, pero no os convirtáis en villanos con licencia.
Recordad eso, y todo lo demás vendrá solo. Se giró, saludó con la mano y comenzó a caminar con Nezu hacia la puerta principal. Probablemente lo estaban llamando Ponce o ya habían llamado a seguridad, pero en general la experiencia fue buena para él. ¿Cuál es tu peculiaridad, por cierto? Nezu intentó indagar, pero obtuvo una respuesta tan débil como esperaba. ¿Cómo te gustaría que me ayudaras? Ronin se centró en el resultado final. Su personalidad le resultaba extraña a Nezu. Las firmas de héroe, la furia al atacar incluso a civiles falsos, las constantes reprimendas mientras luchaba. No había grabado nada con cámaras, pero había anotado todo lo que pudo de lo que vio, y Ronin era un maestro sospechosamente bueno en lo que a heroísmo se refiere. Les había dado la charla al último equipo de camino de vuelta y en la enfermería improvisada, y había elogiado los buenos resultados. Era un poco triste que fuera mejor maestro de heroísmo que Olmig, pero Olmig no tenía madera de maestro. Ser un gran héroe y un gran maestro requería habilidades diferentes, como Nezu sabía muy bien. Nezu lo percibía como alguien que lo sabía todo sobre el heroísmo, alguien que sin duda quería ser un héroe. Con una peculiaridad como la teletransportación y la habilidad que tenía con las armas, llegaría lejos. Pero por alguna razón, no lo era. Quizás Ronin era más joven de lo que aparentaba, pero Nezu lo situó sin duda en la categoría de joven adulto por las referencias que hizo. Jugaba a muchos juegos genéricos pero antiguos, populares hace unos 100 años. Se ponía nervioso cerca de la gente a la que respetaba, lo que Nezu notó con un ligero toque de autosatisfacción, incluyéndose a sí mismo. Había reflexionado sobre sus acciones y poseía una extraña madurez, como la de alguien que ha sufrido muchas pérdidas y ha aprendido de ellas. Ya había estado planeando cómo contrarrestar lo que Agakure hizo en su pelea incluso antes de llevarse a Ida. Su teoría actual era que Ronin debía de haber fingido no tener un don. No era una vida agradable, y ver el lado oscuro del mundo lo motivaría a convertirse en un héroe. Tal vez su don se manifestó tarde, por lo que nadie le creyó cuando dijo que finalmente lo había conseguido y decidió usarlo. Sin embargo, el motivo exacto era difícil de determinar, pero la mayoría de las explicaciones no tenían sentido. ¿Quién se metería en peleas con alguien tan peligroso como Ronin? Su don era poderoso, dominaba las artes marciales y emanaba intención asesina con la misma facilidad con la que la mayoría de la gente respiraba. Pero si lograba descubrir esa peculiaridad, podría comprender mucho mejor con quién estaba hablando. Esa es una buena pregunta. Quizás un segundo punto. ¿Más firmas? ¿Qué tal si le preguntamos sobre las operaciones en su área? ¿Crear un segundo artículo cuando ni siquiera hemos terminado el primero? ¡Qué atrevido! Ya me ocuparé de los detalles cuando termine el festival deportivo. Puedo presentarme con la misma insignia, así que desactívala hasta el día después del festival. Ronin no se inmutó, rechazando cada idea como si fuera un deporte. No necesito más firmas, ahora mismo, y de todas formas me pedirás ayuda. Eso te beneficia a ti, no a mí. ¿Qué tal si te ofrezco dejarte entrar en la UA? Ronin se detuvo ahí y disimuló su teoría de que el hombre que acababa de pasar la tarde haciendo que 20 chicos se arrepintieran de sus decisiones vitales era un estudiante de primer año de secundaria. Siempre nos vendrían bien más profesores, y tú pareces ser el indicado. ¿Quedarme atascado trabajando para ti? ¿Y perder mi aura de misterio? Replicó Ronin con una broma, así que no parecía molesto. No sonaba demasiado opuesto, pero no estaba de acuerdo. Al menos no todavía. ¿Qué tal si volvemos a confiar? Esta vez, la confianza será primero mía, y luego tuya. ¿Qué te parece? Salté por una ventana por ti, ¿y ahora me lo pides? Nezu se rió mientras atravesaban el edificio principal. Fue una caminata bastante larga. No veo por qué no. Te lo diré, y me debes un favor. Si crees que es demasiado grande, no te interesa. ¿Te parece bien? Nezu asintió, y Ronin continuó. Energía. Es el nombre de mi peculiaridad. Eres bastante listo, puedes deducir el resto. ¿Energía? Era un nombre bastante soso, pero pensándolo bien, tenía sentido. Sus ataques eran muy erráticos, pero todos seguían un patrón. Inyectaba energía en algo y luego la usaba. Inyectaba energía en las pistolas para que dispararan aire como si fueran balas. Aumentaba su propia fuerza con ello. Y, al canalizarla en su espada, podía crear agujeros de gusano. Eso requería mucha energía. Además, no tendría que ocultarlo.
Podía fingir que tenía un don de fuego relámpagos y no mostrar el resto de su don. Nos vemos después del festival deportivo, señor. Estaré allí. Se despidió con la mano mientras se ajustaba su disfraz barato, mezclándose entre la multitud y desapareciendo de la vista cuando los estudiantes salieron, pues las clases ya habían terminado. Nezu se quedó allí de pie tras la marcha de la multitud, aún preguntándose y reflexionando sobre el extraño héroe que se negaba a revelar su nombre. Capítulo 43. Ronin tuvo que entrar por el lateral en lugar de hacerlo desde el baño y tuvo que dejar sus cosas fuera de la habitación. Las cambiaría de sitio más tarde, pero por ahora, entró en la sala del club sin preocupaciones. Eiko hizo que fuera fácil no preocuparse demasiado por su identidad secreta. Comparaba muy seriamente dos peluches, como preguntándose cuál debería intentar arreglar. Para entonces, ya habían pasado unos 20 minutos de debate si llegaba a su hora habitual, e incluso más si lo pensaba antes de entrar. No podía verle la cara, pero parecía estar entrecerrando los ojos, alternando entre un pulpo y un mapache, ambos rosados. Solo Eiko podía lograr que pareciera intimidante, como si los mirara fijamente mientras inspeccionaba las suturas. Casi se cae de la silla cuando Midoriya se acercó con un poco más de fuerza para llamar su atención. ¡Oh! Midoriya. Se enderezó y sostuvo los peluches frente a la cara que él no podía ver de todos modos, tratando de ocultar su vergüenza. ¿Cuál debería arreglar? Ambos parecían aplastados, como si alguien los hubiera apretado con fuerza. Habría que arreglar el relleno además de coserlos. Midoriya los miró, decantándose por el pulpo y sus tentáculos, que eran más complicados. Mira, yo hago tú haces aquel. Te enseñaré a rellenarlos. ¿En serio? Parecía que pensaba hacerlo sola, pero esto era un club. O, mejor dicho, fingía ser un club. Casi lo mismo. Gracias, y eso significa la fórmula de siempre. Planificar, comprar, y luego empezar a crear. Asintió enérgicamente, abrazando al mapache y aplastándolo aún más. Justo cuando pensaba que el trabajo había terminado con su patética derrota, seguía adelante. En ese momento, Nezu tenía toda una pared cubierta. Era como cazar al Bigfoot, con tan pocas fotos buenas a pesar de todos sus recursos. La mayoría eran borrosas o incompletas. Probablemente era intencional. Intentaba evitar los lugares donde pudieran verlo fácilmente. Pero lo habían grabado cuando pasó por el edificio de la UA. Era bajo, eso era obvio cuando se le veía bien. Medía menos de 170 centímetros, 5 o 6, y era delgado. No tenía la musculatura típica de la mayoría de los héroes que luchaban cuerpo a cuerpo. El justiciero en cuestión, Ronin, parecía encajar en el grupo de edad de un estudiante de primer año de secundaria. Sin embargo, sus referencias eran extrañas. ¿Una espada de un juego popular de hace más de 200 años? A estas alturas, eso era más que rebuscado. Su amor por los héroes. La mayoría de los impostores no pensarían en intentar conseguir firmas para respaldar su identidad falsa. El problema era que Ronin no era como la mayoría. Jugaba con sus víctimas y las dejaba hacer todo el trabajo para sus derribos. Incluso cuando perdía, había estado a segundos de ganar. No parecía oponerse a trabajar con la UA o los héroes, pero no quería convertirse en uno. Tal vez le preocupaba que su identidad se filtrara si se convertía en héroe, o las reglas que tendría que empezar a seguir y de las que se había estado aprovechando. Sigo pensando que deberías haberme hablado de él antes. Aizawa lo fulminó con la mirada. Sí, tuvo un efecto positivo, pero es un criminal peligroso, con una tasa de asesinatos incluso menor que la tuya. Fue un golpe bajo, pero para alguien en la posición de Ronin, fue asombroso. La cantidad de justicieros con asesinatos en su haber y la cantidad total de justicieros eran prácticamente iguales. Quizás el hecho de que Ronin lo evitara fue lo que lo hizo tan famoso. Si te preocupaba la amenaza de lastimar a un estudiante, te aseguro que All Might aún tiene 2 horas de servicio y podría haber llegado en 10 segundos. Los estudiantes seguían discutiendo si era el verdadero o no. Algunos, más obstinados, no lo creían por alguna razón, a pesar de que el uso de su peculiaridad era el mismo, o incluso mayor, que el que Ronin solía usar. Al menos pudieron ver su versión de un superataque. Era difícil entender cómo funcionaba, pero estaba claro que podía matar a un grupo de personas de un solo golpe. Ignoraba las barreras de hielo de Todoroki, y parecía que la mayoría de las defensas no funcionarían contra lo que fuera que hiciera.
Aún no podían afirmar con certeza qué había hecho. Parecía que la realidad misma se resquebrajaba en líneas blancas, y entonces todos empezaron a sangrar. Debo admitir que, a juzgar por las insinuaciones de Midnight, de que no le importaría tener una cita con él, creo que casi nadie más que tú y yo lo sabe con certeza. Ah, y Recover Eagle. Tal vez ella sepa lo que les hizo a esos chicos. Les pidió a todos que se comunicaran con ella por última vez antes de que les permitieran irse a casa. Si alguien entendía el superataque de Ronin, dimensión cortante, era ella. Y Ronin también, técnicamente, pero él no iba a decirlo. Tenía que crear esa energía en línea recta. Luego la ramificó como un árbol, hasta que los cubrió, y la detonó. Tenía teorías sobre si el don de Ronin era lo que parecía. Eso era lo más lógico, aparte del regreso de cierta persona. Ni él ni Olmiguet querían pensar en eso. Olmiguet era la persona idónea para opinar sobre el justiciero, dado lo desconcertante de su peculiaridad. El problema radicaba en lo opuestos que eran. Ronin luchaba usando principalmente técnica, recurriendo a la fuerza bruta solo como si fuera porcelana fina. Olmiguet creía que la técnica era algo que los ingenieros utilizaban al diseñar tecnología y se basaba principalmente en su habilidad para derribar edificios a puñetazos. Curiosamente, a Olmiguet le vendría bien tomar algunas lecciones del justiciero. Lo más aterrador era algo en lo que Nezu no quería pensar. Por primera vez desde el villano número 1, no estaba seguro de que Olmiguet pudiera ganar. Si ese ataque, la dimensión de corte, realmente ignoraba toda defensa, casi nadie podría detenerlo. Sería una batalla por ver quién golpeaba primero, y aunque Olmiguet era, bueno, Olmiguet, Ronin parecía tener siempre un sinfín de secretos y trucos. Podía imaginarse la pelea. Olmiguet alzando el puño en señal de triunfo, solo para ser derribado de un solo tajo, su cuerpo volando en pedazos mientras un oponente oculto pasaba de la derrota a la victoria, para luego desvanecerse. Aún así, ese era el peor escenario posible. El que debía evitar creando un vínculo entre Ronin y los héroes. Pero la oficina de héroes estaba quemando puentes a toda velocidad, y Olmiguet podría tener un pasado con el justiciero que no parecía positivo. Nezu le pidió a Izawa que fuera a buscar a Olmiguet. Tuvo un momento para intentar atar cabos. Con la velocidad de Ronin, la zona donde podría vivir podría estar a kilómetros de distancia, pero necesito una tercera ubicación. Tenía un mapa con 3 ubicaciones marcadas, pero una ya no era relevante. Era la oficina donde Eraserhead y Midnight habían encontrado a Ronin por casualidad, pero eso había sido hacía mucho tiempo y él ya no iba allí. Las otras 2 seguían siendo útiles, pero necesitaría una tercera para triangular la ubicación de Ronin. Primero, la UA, bastante sencilla. Después, un banco al que Ronin se había colado, frustrando un robo antes de marcharse sin ser captado por las cámaras. Solo supieron de él porque algunos testigos lo vieron antes de que se fuera definitivamente. Necesitaba una tercera ubicación. Conociendo el tercer lugar al que Ronin iba después de la escuela, su velocidad habitual y una idea aproximada de a qué hora salía de su escondite para comenzar su trabajo, Nezu pudo averiguar dónde se escondía Ronin. Fue pensar en esa hipotética tercera ubicación lo que lo distrajo de la llegada de Olmiguet. Bueno, en ese momento era Toshinori. ¿Quería verme, señor? Nezu le sonrió, dejando de lado sus preocupaciones. Ah, justo el hombre que quería ver. ¿Estás listo para tu participación en el Festival Deportivo de la UA? A estas alturas, es casi un evento internacional. Toshinori rió, aliviando un poco la tensión en la sala. No se preocupe, señor Nezu. He dado muchos discursos y me sé mi parte de memoria, ¿puedo preguntarle sobre él, boletín que está detrás de usted? Nezu lo envolvió 2 veces con el dorso de su pata. Solo un proyecto personal sobre el que quería tu opinión. ¿Has oído hablar de los Ronin, verdad? ¿El Ronin? Creo que sí, Toshinori leyó la pizarra, deteniéndose al reconocer algunos detalles. Aunque no suelo tratar con él. ¿Querías que intentara traerlo? Oh no, con tu opinión sobre él bastará, intentó calmarlo Nezu. No tenía ninguna intención de poner a prueba su teoría del último hombre en pie y prefería que se quedara solo en eso, una teoría. ¿Qué piensas de él? Toshinori intentó descifrarlo, pero era casi imposible. Parece bueno en lo que hace. Lucha como si tuviera entrenamiento profesional y se siente cómodo en su cuerpo, así que aparenta unos 20 y tantos años. Su peculiaridad parece muy poderosa, pero no la usa mucho, así que podría tener algún efecto negativo. Casi todo lo que decía era erróneo.
Los héroes profesionales podrían pensar que había entrenado durante años, pero Ronin no parecía creer que sus técnicas fueran buenas, y tras media hora de investigación, Nezu tuvo que estar de acuerdo en parte. Sus movimientos eran limpios y concisos, aunque no muy variados. Probablemente no había entrenado mucho, pero había perfeccionado sus habilidades al máximo. En cuanto a su don, Nezu lo había visto usarlo sin control. Solo lo usaba cuando era necesario, pero parecía que su objetivo era infringir la menor cantidad de reglas posible. En un entorno controlado, no tenía problema en usar cualquier método a su alcance. Si algo demostró Toshinori fue lo que la gente pensaba de Ronin, que no mucho. Peor aún, si no se hubiera topado con él antes, tampoco pensaría mucho de él. Solo descubrió sus verdaderas habilidades persiguiéndolo, y si nunca hubiera empezado a buscarlo, Ronin sería solo un hombre más en una lista de criminales. Esto le hizo preguntarse si habría otros justicieros a los que habían descartado, sin saber que preferían pasar desapercibidos para ser más efectivos. ¿Eso es todo? Su tono le hizo saber a Toshinori que tal vez había más en este justiciero de lo que pensaba, pero no dijo qué. No parece oponerse a los héroes. Incluso Toshinori pudo darse cuenta de eso, al parecer. Evita luchar contra héroes a menos que crea que le ayudará, como contra Miruko o Midnight. Sí, nuestro amigo Ronin parece ser todo un conquistador. Nezu se preguntó si pudiera encontrar a Miruko por la zona, tal vez le contaría más detalles sobre la pelea con la información que él podría ofrecerle. Ella estaría en la ciudad justo antes del festival deportivo para ayudar y ver qué zonas se le presentarían, dado que muchos héroes asistirían al festival. Nunca lo hacía, ya que consideraba que los ayudantes eran inútiles. ¿Sabes algo sobre él, o estás intentando averiguarlo? Una buena pregunta que no podía responder del todo. Ya tenía todas las piezas, pero era como una bolsa llena de rompecabezas diferentes. Estaba el rompecabezas que quería resolver, pero antes de poder siquiera empezar a armarlo, tenía que encontrar las piezas. Estaban todas allí, simplemente enterradas entre las inútiles. Supongo que sí. Espero poder encontrarlo antes de que Miruko lo mate. Midori ya estaba trabajando en el siguiente objeto para All for One, así que podría arreglar su chaqueta. Quizás este era el momento de usar dos dones. Uno de regeneración y otro de refuerzo, o algo parecido. No le importaría hacerla más larga y con conciencia propia, pero no quería tener problemas con su ropa en medio de un combate. Revisó los artículos que tenía entre manos. Un par de botas que le llegaban por encima de las rodillas. Tenían un diseño muy sofisticado, pero solo constarían de 4 piezas, 5 si se contaban los cordones. Probablemente tenía accesorios a juego para incorporarlos a las botas. El accesorio iría en la parte principal de la bota, lo que le brindaba otra oportunidad para diseñar un sistema de activación para botas. Esta vez, contaba con tecnología más avanzada e internet para ayudarle en su misión. Y suelas de zapatos auténticas, arrancadas de un par de botas. El interior del zapato también era de una tienda y no un encargo a medida, pero Midori ya probó varias opciones. Sin embargo, ninguna le gustó. La bota en sí era una sola pieza larga de cuero doblada sobre sí misma, con pequeños detalles diseñados para mantenerla unida, como los cordones y las costuras que la interrumpían. Tardaba una tarde en hacerla, y cuando volvía al día siguiente, ya estaba terminada antes de que empezaran las clases, puesto que ya había hecho todos los experimentos. También le ayudó a completar sus recetas de fabricación. Sus botas eran mejores para la defensa, pero más pesadas. Le quedaban grandes, pero deberían tener suficiente flexibilidad para quien las usara. Si le quedaban demasiado ajustadas, el tobillo no tendría suficiente espacio para moverse. Tuvo que guardar las 2 botas antes incluso de ir a clase. Pediría otro oso entero para la chaqueta. Necesitaría el material, sobre todo si cometía algún error. La clase en sí comenzó sin problemas para él. Terminaría con todos los años de inglés esta semana. No era difícil para un exalumno de nuestro como él. Se dedicó a hacer los deberes, apenas percatándose de lo que sucedía a su alrededor cuando un compañero llegó tarde otra vez, asistiendo finalmente a clase por segunda vez. No fue mi culpa, mi entrada explotó 3 veces, sensei. Lo juro por mí, oh, hola, no, sensei. Shinju entró, con su único mechón de pelo recién peinado para darle la máxima altura. Al mirar alrededor, la clase parecía un auténtico campo de batalla. Culturistas contra matones, chicas gyarus contra fashionistas en una especie de pelea campal.
Parecía bastante divertido. Daba vueltas a cada paso, atropellando a la gente y haciendo girar un chicle en su dedo mientras intentaba llegar hasta los cabecillas del grupo. Disculpen, paso, bla, 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 lo que sea que digan. Se le acabaron las frases ingeniosas enseguida, así que acabó caminando con un chicle a medio masticar en el dedo. Y a nadie le importó. ¿Qué pasa? Me da una conmoción cerebral, vuelvo y todo es un caos. Era un tipo ruidoso, así que con solo girar sobre sus talones en medio del aula llamó la atención de todos. Bueno, de todos menos de una persona. Escuchen, escuchen. He estado viniendo a la escuela todos los días solo para ver chicas, pero en la enfermería solo escucho que la clase 1B tiró a un profesor por la ventana, que la clase 1C derribó una pared y que la clase 3A empezó un motín y llamaron a los héroes. Hizo que su burbuja se hiciera cada vez más grande para darles a todos un segundo para reflexionar y asimilar la verdad que acababa de soltar. Clase 1A. Diría que todos nos conocen solo porque tenemos que existir en un orden específico, pero esta escuela es tan tonta que la gente cree que la primera clase es la 1B. La gente empezaba a entenderlo. Nadie sabe nada de la clase 1A, y yo no me apunté para estar atrapado en una clase de desconocidos durante 3 años. Shinju no mencionó que esto podría deberse a que habían elegido a un empollón como líder. Al fin y al cabo, podía sacarle provecho en un abrir y cerrar de ojos. Ahora todos estaban al tanto, intentando encontrar alguna manera de darse a conocer. Podríamos pintar con aerosol toda la escuela. Usagi encabezó la marcha. Parecía ser el primero en lanzarse a cualquier cosa, con o sin Shinju. ¿Con tu elección de color? ¡Qué patético! Hina se retocó el maquillaje después de la pelea, volviéndose a aplicar el lápiz labial. Al menos nos está dando opciones. Podríamos pelearnos a puñetazos con alguna de las otras clases. Intervino Yu, ya arremetiendo contra Hina. Ella se tapó los oídos y se apartó de él. Me gusta esa idea de pelea. Tenemos buenos luchadores, así que deberíamos ser conocidos por pelear. Crush ya había vuelto a levantar pesas, expresando su opinión desde el banquillo. Sí, pero peleas entre clases. Shinju masticaba chicle sentado en su asiento, sin apoyarse en nada, apenas manteniendo el equilibrio. Esas se hacen grandes enseguida, y si toda la escuela se mete, los de tercer año también. Se meten, y ganar es cuestión de suerte. Queremos algo especial. Otra burbuja para que esto calará hondo. Tras asegurarse de que todos escuchaban, continuó. Hay una reunión de jefes de clase. La mayoría traerá a sus chicos más fuertes. ¿Por qué no enviar al líder con el grandullón en la esquina? No importa lo débil que sea el líder con AK, el de la victoria automática. Todos estuvieron de acuerdo. ¿Quién se atrevería a meterse con su líder empollón teniendo a ese monstruo al lado? Nadie se molestó en avisarle al empollón ni al frigorífico andante, ni en percatarse del gemido que provenía de la esquina de la ventana mientras el gigante hundía su rostro aún más entre sus brazos, esperando que todo fuera solo una pesadilla. Y dijeron, que es hoy, y va a dar mucho miedo. Con gente que da miedo. Y un lugar que da miedo. Con temas que dan miedo. Para alguien cuya familia tenía un nombre relacionado con el terror y que parecía sacada de una película, Eiko no soportaba bien los sustos. Se estremecía al pensarlo, pero al menos no había empezado a usar su don por accidente. Da bastante miedo, lo entiendo. Me voy, puedes esperar aquí. No debería tardar más de media hora. Se encogió de hombros y siguió comiendo su varita de proteínas. Hoy iba a comer algo ligero. Pero eso te dejaría solo. Y morirías. ¿Moriría? ¿Qué creía Eiko que eran esos tipos? ¿La Yakuza? ¿Supervillanos? Fuera lo que fuese lo que pensara, no tenía sentido involucrarla. No pasa nada, ni siquiera me quedaré toda la reunión. Le dedicó una sonrisa que reflejaba su propia confianza. Para convencer a los demás, era fundamental convencerse a uno mismo, pero Midori ya no necesitaba que lo convencieran. Sabía que lo tenía todo bajo control. Pensó que Eiko lo miraba como si fuera increíble, pero con el rostro cubierto no podía saberlo. Claramente estaba emocionada de no encontrarse con un montón de gente a la que pudiera golpear accidentalmente si chocaba demasiado rápido, al menos. La despidió, recogió sus cosas y se dirigió a su campo de golf favorito. Ya sabes, he estado practicando. Pronto podré hacerlo en 10 minutos. Kurohiri se rió de la afirmación de Ronin.
¿Sabes? Creo que necesitas hacerlo en 8 para que siquiera se te considere un triple bogey. Creó el portal dentro del baño y ambos lo atravesaron. Hicieron una rápida reverencia mientras se ponían manos a la obra, Ronin sacando las botas. Hecho a medida, señor. Para mi próximo objeto poseído, me gustaría volver a cazar más osos. Levantó la vista. Ronin vestía una sudadera con capucha y pantalones anchos, además de una máscara de plástico barata que había conseguido por 40 yenes. También puedo conseguirle más si quiere. ¿Cuándo? All for One no se anduvo con rodeos, y les vino bien a ambos. Mañana, a la misma hora que hoy. ¿Nos vemos en otro sitio? Conozco una tienda de ropa estupenda. La mirada de Ronin se desvió hacia Kurohiri, donde podemos comprar disfraces de verdad en lugar de lo que sea que lleves puesto. Kurohiri se ajustó los calcetines y las sandalias, complacido por la incomodidad de Ronin. Gracias por tu consideración, Ronin. Me reconforta. Este lugar servirá. Kurohiri te acompañará, y espero que tu cacería vaya bien. Pero, por ahora, All for One levantó las dos botas. Parece que me has hecho dos objetos. Eso añade dos peculiaridades más al intercambio. Supongo que las querrás en uno de los osos que traerás de vuelta, ¿no? Ronin asintió y All for One continuó. ¿Qué demonios podrías estar fabricando que sea tan grande que necesites un oso entero para hacerlo? Esos osos podrían venderse por un montón de yenes, ¿sabes? Ronin se recompuso. Por ahora, nada de armas. Prefiero sobrevivir peleando en las grandes ligas antes de enfrentarme a algo en ellas. Mostró sus guanteletes terminados, las partes más visibles. El hueso y el cuero eran más evidentes, y parecía que sus botas no habían cambiado. No estaba seguro de poder hacerlos bien, y con todas las capas que les puse, requirió mucho material. All for One asintió. Mañana, en el mismo lugar, a la misma hora. Buena caza. Se marchó ansioso por afrontar la pelea más fácil hasta el momento. 11 de los 12 líderes de clase de primer año se reunieron con sus personas más fuertes como apoyo. Sin embargo, hubo algunas discusiones. ¿Para qué coño sirven el judo y el kendo? Ni siquiera sois clases de verdad. Tenemos gente suficiente para formar una clase. El judo llegó aquí, y no podemos permitir que se adelanten en nada. Ninguno de los dos es de primer año. Lárguense de aquí. Cuando la situación casi degeneraba en una pelea campal, entró la última persona. Perdón por llegar tarde. No quería retrasarnos. El empollón de pelo verde se acomodó las cosas y buscó rápidamente una silla, pero acabó sentándose en su mochila. Parecía totalmente fuera de lugar, sin nadie que lo respaldara ni tuviera idea de qué se trataba. Fairy sintió un poco de lástima por él, pero era un asunto importante de jerarquía que debía establecerse para que la escuela funcionara correctamente. Da igual, estamos aquí para decidir quién manda en la clase. Como somos 10, Oye, fuera de aquí, zorras de tercer año. Como somos 10, vamos a hacer esto al estilo torneo. En realidad funcionaría mejor con 12, joder, vale. pero si ganan los de tercer año, tienen que ganar 2 veces seguidas contra un alumno de primer año para que cuente. No se trataba de ganar para los clubes, sino de demostrar que no se les podía subestimar. Ambos estuvieron de acuerdo y rápidamente se decidió quién pelearía contra quién. Reglas estándar. Rendirse era una cobardía, perder el conocimiento era un perdedor, todo lo demás era ilegal, pero ¿a quién le importaba? En realidad, se trataba de ver quién podía hacer trampas mejor. Lucharon en todo un piso para poder usar el entorno. Quien ganara regresaba al grupo. Quien perdiera o gritara rendición primero, era arrastrado de vuelta para presenciar la coronación del gobernante de primer año. Todo esto fue supervisado por un tercero, y desde luego no por la profesora de gimnasia que llevaba la camiseta al revés haciéndose pasar por otra persona. De esa forma, alguien a quien no le importaba nada y que era completamente imparcial podía asegurarse de que no hubiera trampas. Bueno, se suponía que era imparcial. Sobornar al testigo era prácticamente lo habitual, y solo el empollón no trajo nada. Los 2 primeros de los 6 combates transcurrieron sin problemas. En el tercero, Midoriya tuvo que enfrentarse a un chico de la clase 1B. La decisión se tomó según la disposición de los asientos, en lugar de, por ejemplo, el orden de clase, lo que habría enfrentado inmediatamente a los alumnos de tercer año y habría hecho más justo para todos. ¿Cómo demonios te eligieron líder? Tipo culturista, ¿de verdad solo había 4 tipos de personas en este lugar? Y con unos nudillos de latón. Yo tampoco estoy muy seguro.
Midoriya parecía llevar su ropa habitual y su mochila. Para el árbitro, daba la impresión de que solo quería perder e irse a casa. Era comprensible, no parecía estar hecho para esto. Dense prisa, malditos imbéciles. El bar cierra en 5 horas y quiero emborracharme. No creía que fuera a tardar mucho, y tenía razón. Conocía a Midoriya por su reputación. Era el único que hacía bien su trabajo. El culturista se lanzó hacia adelante sin gracia, intentando un gancho. En lugar de pisar el suelo, le pisó el pie a Midoriya, que resbaló y lo desequilibró. Se inclinó hacia adelante, apartando su pie del de Midoriya y obteniendo una buena posición para meter las piernas entre los dos culturistas. El chico más grande y musculoso intentó dar un paso adelante, pero la tercera pierna no le permitió avanzar lo suficiente y lo dejó tropezando y besando el suelo. ¿Pasa algo? Midoriya ni siquiera parecía molesto. ¿Por qué estás en el suelo? ¿Encontraste algo interesante ahí abajo? El chico se levantó de un salto con un gruñido, directo a la rodilla derecha de Midoriya. Su nariz se rompió con el segundo golpe contundente en 5 segundos, y se desplomó. Midoriya se agachó y le agarró la nariz, retorciéndola hacia un lado mientras tiraba de ella hacia arriba. El chico más grande gritó, pero lo que más lo asustó a él y al árbitro fue la expresión de Midoriya. Ni siquiera parecía interesado. Tengo que ir a un partido, así que si no te das prisa, esto va a doler mucho más. Me rindo. Me rindo. El dolor desapareció y su nariz volvió a su sitio. Midoriya se apartó del chico y le tendió una mano para que se levantara. El más grande regresó apenas herido y se quedó sentado al lado del tipo que le había hecho sentir como si le fueran a arrancar la cara. Puede que lo criticaran por irse tan rápido, pero algunos se preguntaron cómo había perdido. El empollón no dijo nada, solo esperó. En la segunda ronda, los 2 alumnos de tercer año llegaron. ¿Quién lo hubiera imaginado? No había cuadro de perdedores, y nadie se planteó realmente qué significaba luchar 2 veces. Los alumnos de tercer año simplemente vencieron a su oponente 2 veces, reforzando aún más su mensaje. Esto no estaba muy bien planeado. Este fue el último combate individual. Midoriya pertenecía al segundo grupo, después del kendo pero antes del judo. Tuvo la oportunidad de pelear con una de esas gyarus y se preguntó por qué las consideraban delincuentes. Entonces ella sacó el bate con pinchos, y las cosas empezaron a encajar en su cabeza. Lo siento, espero que esto no te haga daño, enano. La mochila le cubrió la cabeza y parte de los brazos mientras Midoriya le daba una patada en las piernas. Al caer, se le cayó el bate y Midoriya lo recogió. Cuando intentó levantarse, él la derribó. ¿Alguna vez has jugado al golf? Se oyó una respuesta apagada. Últimamente juego mucho al golf. ¿Sabes lo que tiene el golf? Que es diferente al béisbol. Dejó de moverse un instante cuando la punta del bate con púas rozó suavemente su cabeza. Se trata de golpear algo en el suelo. Una especie de pelota, y hacer que salga volando lo más lejos posible. El árbitro se retorcía mientras practicaba un golpe, raspando los clavos contra el suelo. Un clavo rasgó limpiamente la bolsa que le cubría la cabeza, haciéndola gritar. Yo-Apou. Yo-Apou. Era difícil oírla, pero él echó un vistazo al árbitro antes de quitarse la bolsa y lanzarle el bate, ya de camino de vuelta a la habitación. ¡Ay, no, tengo que coser esto! Se quejó mientras cosía. La Gyaru lo observaba fijamente mientras se sentaba, aún sin entender qué acababa de pasar. Bueno, ¿qué se le va a hacer? No parecía que mucha gente quisiera comerse un murciélago. Claro, al final fueron los 3 clubes. Bueno, se suponía que él representaba a la clase, pero en realidad estaba allí por Eiko. Todos los demás eran sus ayudantes, él debía ser el líder de la clase 1A. En cambio, actuaba como representante del club de manualidades, y Eiko, que sufriría un infarto si se metía en una pelea de verdad. La última pelea fue una batalla campal entre ellos. Bueno, se suponía que lo sería. Los de tercer año planeaban cómo ganarse a los de primer año, ya que después de eso todo sería pan comido. Se aliarían, derrotarían al otro club, luego a los de primer año y tal vez cumplirían con lo prometido. Todos estaban de pie en la habitación. Kinky representaba al club de kendo y estaba completamente vestida. Era obvio que hacía trampa, ya que la armadura la protegía de ser estrangulada, la defendía de los ataques y la espada le daba mayor alcance. Seguimos siendo buenas, ¿verdad? Midoriya se ajustó la mochila. Eso depende de lo fuerte que me golpees.
Oye, ¿ustedes dos ya formaron una alianza? La última persona era una chica lagarto, o algo así. Tenía escamas y se parecía más a una dragona de algún ente que a un lagarto, por lo poco amenazante que parecía. Tenía más piel humana que escamas, y un par de colmillos que eran más tiernos que amenazantes. Aún así, había investigado. Su peculiaridad era como la de su padre, pero con el frío. Tenía muy mala suerte con las peculiaridades de hielo. No te preocupes. Rió Midorilla, estirándose. Hagámoslo como un verdadero freestyle, ¿no? ¿Quieres ver qué clubes son mejores, verdad? Les hizo señas con la izquierda para que se acercaran, soltó su mochila y sacó 2 palos largos con la derecha. Vamos, ustedes dos deberían unirse y acabar conmigo rápido. Así podrán decidir quién es realmente mejor. Las dos mujeres intercambiaron miradas mientras él armaba su extraño artilugio con forma de murciélago. Al terminar, dejó de permitirles decidir, ya que estaban tardando demasiado. El murciélago se alzó, apoyándose en su hombro con el brazo derecho extendido hacia afuera y el izquierdo colgando libremente. Vamos, chicas, bailemos.